Es que sí, las cosas cuesta delimitarlas y sobre todo si estamos hablando de humanos, ¿verdad? O sea, no es como que vos puedas decir, es una botella de plástico y sirve para llenar de agua, fin. O sea, no somos cosas que servimos para algo, no somos ni cosas, ¿va? O sea, ajá. Entonces todo el tiempo estamos en constante evolución y en constante cuestionamiento de las cosas que hacemos, que venimos aprendiendo y las nuevas que aprendemos y cómo estas confrontan a lo que ya sabíamos, ¿no? Hoy estaba viendo un programa de Diego Luna que se llama Pan y Circo, que está en No lo he Amazon. visto y me lo han súper recomendado. ¿Está bueno? Sí. Va. Bueno, él me gusta mucho. O sea, es como que bien mesurado y, o sea, y siempre está como que en disposición de aprender, ¿no? Entonces, el primer capítulo se trata de la pandemia, entonces lleva un chirmol de invitados de todos los episodios que había grabado. Entonces, el segundo se trata del feminismo, el feminicidio. Entonces tiene a personas ahí de diferentes estratos sociales y aparte de estratos sociales, diferentes posiciones en la vida. Entonces hay una chica que trabaja en el gobierno, otra que es periodista deportiva, otra que a su hija la mataron. O sea, wow. Ajá. Esta otra que vive en así, ponete en la peor zona de México, Catepec, creo que se llama, en México. Y ella es rapera, aparte. Pero vive en una zona donde está gobernada por el narco. Entonces ves a las personas así que tienen mayor acceso a educación y están hablando así, no, es que las leyes y que no sé qué. Entonces, y la otra chava así, o sea, nosotros estamos preocupados por sobrevivir, no por leyes, ¿verdad? Entonces son un montón de cosas que te vas cuestionando y es algo que nunca para, ¿va? Entonces, ¿vos en qué momento empezaste a cuestionarte todas estas cosas que venimos heredando? Como decís, los cuerpos hegemónicos al momento de estudiar nutrición. Porque, o sea, cuando tú empezaste no creo que sabías como que más allá de lo que se miraba. Yo empecé a estudiar nutrición porque estaba harta de ser gorda. Entonces dije, si estudio nutrición voy a poder controlar mi peso. Me salió el tiro por la culata. No, para nada. Pero creo que fue desde la primera persona que me hizo cuestionarme fue mi hermana. Yo tenía 9, ella tenía 18 cuando se vino a vivir a la ciudad. Crecimos en Mazate. Bueno, mis papás son... Saludos a Mazate. ¡Ay, no! Mis papás, mi mamá es hermana de mi tío desaparecido que obviamente participó en la guerrilla. Entonces en el 82, 83 se tuvieron que ir exiliados a México, en el 84 a Estados Unidos y regresamos hasta en el 95 a Guatemala. Yo nací en Estados Unidos. Nos regresamos porque a nadie de mi familia ni a mis hermanos de mis papás les dieron residencia, pero como yo nací allá, pues tengo la ciudadanía, ¿verdad? Not proud of that, pero como no fue mi decisión, ¿verdad? Sí. Literal, yo solo nací. Entonces, creo que en mi familia siempre existió digamos, la necesidad de cuestionarse. Porque pues era algo que existía. Mi hermana, mi mamá y su hermano, mi tío desaparecido, tenía una relación muy cercana. Entonces mi mamá heredó todas esas cosas de mi tío. Por supuesto, mi tío era más grande. En mi casa siempre habían muchísimos libros acerca de la guerra, como todas estas cosas. Y cuando era chiquita, pues me pelaba, ¿verdad? Claro. Lo que me gustaba era así, lo más comunista era Mafalda, ¿va? Luego mi hermana se vino a vivir a la ciudad y de repente platicábamos, no éramos muy cercanas, pero empezábamos a platicar algunas cosas y ella me hacía cuestionarme algunas otras. Y porque ella se vino, a mí me inspiró mucho darme cuenta que el pueblo me iba a quedar chiquito para lo que yo realmente quería hacer. Por supuesto que ahora lo veo y es como, puta, qué egocéntrica, qué soberbia, ¿va? O sea, de, ay, el pueblo me va a quedar chiquito, ¿va? Pero realmente lo que yo necesitaba era encontrar, crear otras conexiones sin tener el prejuicio de quién era, hija de quién soy. Mi abuelo era medio famoso en Mazate porque le llevaba la contabilidad a muchas familias ricas. Entonces como que siempre estaba así el nombre, el apellido Contreras tiene que... Es como, a mí me pela, como yo quiero cagarla, ¿verdad? Entonces cuando me vine, mi hermana me sugirió meterme al diplomado de teorías feministas. Se me olvidó el nombre de la fundación ahorita, pero mi maestra fue Gaby Miranda y ahí empecé. O sea, ese fue 18.
Wow. Entonces ese fue el hilo, ¿verdad? Y me metí con mi prima que me lleva como 20 años y con mi hermana y entonces estaba expuesta a todas estas cosas. Y empecé a juntarme con Mara Gay. De repente tuve mis setbacks en donde me metí a relaciones heterosexuales violentas y entonces todo mi círculo cambiaba hasta hace 4 años y medio más o menos. 5 años y medio, wow, qué rápido. Finalmente decidí cortar relación con este último exnovio que de verdad fue una cosa terrible y ahí ya no hubo vuelta de hoja. O sea, solo fue como yo ya no puedo hacer esto heterosexual, ya no más, ya no me da la vida para esto. Y me empecé a meter más en el activismo, como que ya no era solo me voy a juntar con gente gay, sino además qué vamos a hacer, ¿verdad? Como de qué forma me voy a hacer yo presente, digamos, en mi pedacito de comunidad, ¿verdad? Y ahí empezó, o sea, empecé a los 18 y hace 13 años, ¿cuántos años tengo? Tengo 29, hace 11 años que no he parado, o sea, sí ha sido realmente una montaña rusa. Es bastante tiempo. Sí, y más con, no lo había pensado. Y más con tropezones así que a la larga, o sea, en el momento son bastante complicados porque seguro la pasaste mal. Fíjate que no tanto, porque mis emociones era como lo que no trabajaba, como pensaba en todo lo demás, pero así como, ay, qué alegre es la vida, no sé qué. Hasta que pegó la pandemia y sí fue como, estoy encerrada con todo lo que siento. Entonces ha sido como trabajar en el activismo hacia afuera hasta la pandemia que realmente dije, bueno, ya, ahora sí voy a ver con mis emociones. Por eso es que también me he desaparecido un poco de redes sociales, ¿verdad? Como no les voy a estar ahí subiendo historias de, fíjense que hoy amanecí con un ataque de pánico, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es interesante hasta eso porque realmente las emociones, incluso en muchos movimientos activistas, no es algo que se tome en cuenta a la hora de hacer activismo hasta ahora, que sí es algo que ya se está empezando a hablar. Pero sí, básicamente empecé en el 2000, vamos a ver, 2010 empecé. Wow, sí es bastante. No lo había pensado, si no me preguntas ni hacía cuentas. Sí, pero en ese sentido sí está... O sea, sí llevas tiempo y aparte tenías a la figura de tu hermana, que era como una guía durante todo este tiempo. Porque, o sea, hay gente que crece con sus papás y los papás crecieron de otra manera bien complicada y bien diferente, totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados ahorita. Y aparte no tienen la dicha de tener una guía como tú tuviste, ¿verdad? Entonces les toca aprender a las malas, pues, ¿verdad? A volarnos reata entre todos. Ajá, cabal. Y algo que me gusta mucho del mensaje que vos das en redes es acerca de los cuerpos hegemónicos y todas esas cosas. Entonces, me gusta mucho cómo abordas la gordofobia y ese tipo de problemas que la mayoría de personas que buscan una nutricionista es por el miedo que sienten de ser gordos o porque quieren ser delgados de acuerdo a los parámetros que nos vendieron, ¿va? Entonces... ¿Cómo haces vos para abordar esos temas? O sea, para venir y decirle a la persona, o sea, tu cuerpo está bien, o sea, vamos a mejorar tu calidad de vida, pero no te preocupes por el peso. O sea, ¿cómo haces vos para abordar eso sin que choque tanto en la persona? Porque muchas personas sí quieren ser delgadas, pues, ¿no? Entonces... Algo que se ha estado hablando en el mundillo comunidad, porque de verdad que somos poquitas y es bien chiquito, de las nutricionistas que trabajamos con el enfoque antidietas, es cómo hacemos las paces con igual querer bajar de peso, ¿verdad? Porque hay personas con quienes llevo procesos, tal vez, no sé, ya llevamos 4 o 5 meses y todavía existe el pensamiento de querer bajar de peso. Y es totalmente legítimo porque hay momentos en donde yo misma de repente me veo al espejo y digo como... unas 10 libritas menos, va. Creo que eso nunca va a dejar de estar presente porque los estímulos que te llevan a desear eso no van a dejar de estar presentes tampoco. Claro. Entonces, para mí, una manera de abordarlo es, si mi hermana escucha esto, te quiero mucho, gracias por enseñarme tanto, pero qué vergueadas me dabas a veces. Entonces, mi hermana muchas veces fue muy dura para enseñarme y era... como nos han enseñado en general a tratarnos, o sea, mira las discusiones que existen en redes sociales, la mara sí, ni se conoce y se están diciendo terribles cosas, ¿sabes? Entonces, para mí, una de las cosas en los últimos años bien importantes
en mi trabajo es de qué manera puedo guiar a las personas sin que sea un putazo como fue para mí, sin que sean gritos y peleas, sin que sea discusiones todo el tiempo y sentirme constantemente a prueba, ¿verdad? O que tengo que legitimar o validar lo que digo mediante ciertas cosas, o sea, porque lo siento. Claro. Entonces, una de las maneras es empezar por ejemplo, con información legítima, ¿verdad? Como empezar a pensar quién diseñó la ciencia, quién hace la ciencia, quién tiene acceso a la ciencia, ¿verdad? Que nos dice cómo tienen que ser los cuerpos. Entonces, cuando empezás a ver como cuál es la raíz de la ciencia, como quiénes son las personas que hacen la ciencia y con base en estos parámetros se construye un ideal de salud, es bien chilero, porque entonces ya pensás como, puede ser que el índice de masa corporal me esté mintiendo, ¿verdad? Que es lo que a nivel mundial es lo que se usa para saber si está saludable o no. Y bueno, brevemente, el índice de masa corporal se diseñó en 1800 por un señor europeo para medir a nivel como... ¿cómo se dice cuando es como volumen grande? Bueno, pero a grandes volúmenes, el peso y talla de ciertas personas para ver cómo iban a caber un barco para transportarse a no sé qué cosa de la guerra. Entonces, tenían que medir más o menos eso para saber cuánto iba a caber en el barco. Y 221 años después, seguimos utilizando lo que se utilizó para franceses y escoceses en cuerpos así, literal, al otro lado del charco. ¿Verdad? Un mestizaje y un... Entonces eso también, o sea, lo que voy haciendo, por supuesto, las personas que vienen conmigo más o menos saben qué es de lo que hablo, pero sí me gusta poner en la mesa el racismo, el clasismo, la misoginia, porque pues digamos la gordofobia, hay puntos en común entre hombres y mujeres, pero hay otros en donde sí es distinta, ¿verdad? Como la diferencia es muy grande. Utilizamos podcasts, lecturas, conversaciones, y lo más importante de esto es para mí cómo reaccionan las personas, cómo se siente en el cuerpo a hablar de estas cosas, si hay incomodidades, si algo te causa duda, como parte de lo que me gusta a mí en mis sesiones es trabajar con las emociones, porque realmente pues no podemos hablar de cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y con cómo comemos sin involucrar las emociones, porque son las emociones las que rigen todas estas cosas, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente con bastante información de muchos otros lados que poco tienen que ver con la ciencia como la conocemos desde la academia, y también... digamos, si no existe en estos textos, si no existe incluso en artículos académicos, científicos, que vos lo sintás no significa que entonces vos estás mal porque no debería existir, claro. Sino al contrario, tal vez solo no lo hemos logrado nombrar, pero realmente es legítimo. Entonces es bien complejo porque cuando empezamos un proceso puede que empecemos así como de, es que tengo adicción al cereal con leche, ¿verdad? Uh-huh. Y en la última sesión estamos hablando de, no sé, de repente cómo la persona ahora duerme mejor, ¿sabes? Como sí. Empezamos por una cosa y terminamos con otra, y sí es un proceso bastante emocional. Entonces para mí es súper importante que las personas se sientan cómodas hablando con lo que sea que sientan, y eso a mí me ha hecho también cuestionarme de cómo voy a hacer cuando algo que las personas me digan no vaya con lo que yo creo, ¿verdad? Claro. Entonces ha sido muy bonito, es un intercambio, porque aunque las personas piensen que están aprendiendo de mí, yo también aprendo de las personas con quienes trabajo, y por supuesto que eso me va sirviendo como en la siguiente sesión lo hago mejor. Uh-huh. Y no es un mejor desde el capitalismo de es que soy lo mejor y cada vez... No, ¿verdad? Sino probablemente tengo herramientas más flexibles con cada sesión que voy teniendo con las personas con quienes trabajo. Es que todo es un proceso de mejora continua, pues, o sea, ¿sí? Nunca puedes dar por hecho que ya lo sabes todo y que quien te va a buscar es así como que vos sos la gurú, y así como que yo te voy a dar las soluciones de tu vida, te voy a sanar, entonces aquí está, y o sea, no puedes ser así de soberbio.
Y No. me gusta mucho ese enfoque porque yo la mayoría de veces que he visitado nutricionistas es cabal lo mismo siempre, o sea, sobre todo las de gimnasio, ya sabes, o sea, que solo te pesan índice de masa corporal y así como, va, aquí está tu hoja de ejercicio y tu hoja de dieta, y aquí, así como, ah, bueno, gracias, y lo haces una semana y después te pela, ¿va?